compré una casa que, inesperadamente, terminó a nombre de mi hermana, dejándome en shock a los 29 años. Estoy pagando una hipoteca por una casa que originalmente compré para mis padres, pero luego ellos transfirieron la propiedad a mi hermana como un regalo, algo que jamás me dijeron. Es impactante ver los lazos que decidieron priorizar con mi hermana de 27 años. Siempre sentí que mis papás la preferían, pero el verdadero alcance de esa preferencia solo se hizo evidente con esta revelación. Desde que éramos niños, noté una diferencia marcada en cómo nos trataban. Mientras a mí me preparaban desde pequeño para asumir responsabilidades, mi hermana Tiffany siempre fue consentida y se le permitió explorar sus intereses sin ninguna presión académica. Mis papás invirtieron mucho en mi educación, empujándome a sobresalir y a construir una carrera sólida justo después de la prepa, en lugar de dejarme usar mis ahorros o sacar un préstamo estudiantil que, según ellos, era demasiado costoso por los altos intereses. Decidieron endeudarse ellos mismos en ese momento. Yo creí que me estaban protegiendo de cargas financieras. Cuando me gradué y conseguí un trabajo estable en tecnología, sentí el peso de sus expectativas, como si mi éxito fuera la única forma en la que podía compensar su sacrificio. Constantemente me recordaban lo mucho que habían hecho por mí. Al principio, pensé que era su manera de mantenerme con los pies en la tierra, pero con el tiempo me di cuenta de que era una forma de manipulación emocional, usando la culpa para influir en mis decisiones. La presión aumentó cuando comencé mi carrera. Cada visita a casa estaba llena de preguntas incesantes sobre mi progreso y recordatorios de los sacrificios que hicieron para pagar mi educación. Apenas había pasado un año desde que conseguí mi primer trabajo cuando, en la cena de Navidad, mi papá dejó claro que esperaban que les comprara una casa, ya que después de gastar todos sus ahorros en mí, ya no podían seguir pagando renta. Esta exigencia, que llegó tan poco después de su apoyo financiero para mis estudios, fue abrumadora y me hizo sentir profundamente incómodo con respecto a mis obligaciones hacia ellos. Esta dinámica tan compleja me ha dejado lidiando con sentimientos de traición y manipulación, mientras al mismo tiempo lucho con las responsabilidades familiares y mi necesidad de independencia. Nunca imaginé que terminaría comprando una casa tan temprano en mi carrera. Apenas había pasado un año desde mi primer trabajo y aún compartía un departamento con 3 roomies. La idea de tener una casa propia me parecía imposible con mis limitaciones financieras y las reservas de los bancos, pero mis papás insistieron en que la comprara. Papá, apenas empecé a trabajar, ni siquiera puedo pagar mi propio lugar, protesté. Mi papá, con una mirada decidida, respondió: te criamos para que te pongas metas y trabajes para lograrlas. Mi mamá agregó, con voz tranquila pero firme: sin nuestra ayuda, no habrías ido a la universidad ni serías quien eres hoy. Es hora de que pagues esa deuda. Me sentí abrumado, pero no tuve el valor de discutir con su perspectiva. Sabía que les debía mucho por sus sacrificios, pero a veces sus expectativas me sofocaban. Quería gritar: ¿quién te pidió que sacrificaras tanto? Pero me contuve. En lugar de discutir, opté por distanciarme poco a poco. Dejé de visitar su casa y solo respondía llamadas cuando era realmente necesario, usando mi apretada agenda de trabajo como excusa para mantener mi distancia. A pesar de todo, la idea de cumplir su deseo de tener una casa nunca abandonó mi mente. Después de 6 años de ahorrar con disciplina y trabajar horas extra, finalmente les compré una casa. Era una casa modesta y acogedora en un vecindario tranquilo. No era lujosa, pero sí cómoda. Pensé que cumplir con esta obligación al menos traería algo de paz. Seguí pagando la hipoteca durante 5 años, haciendo pagos adicionales cuando podía para evitar problemas financieros. Todo esto, a pesar de que tenía otros sueños: tener mi propio espacio, viajar y algún día formar una familia. Sin embargo, las quejas y exigencias de mis padres desaparecieron en cuanto la casa estuvo asegurada. Se jactaban ante amigos y familiares de su exitosa inversión en mi educación. Aunque ya no convivía mucho con ellos, la distancia emocional permaneció. Después de meses de trabajo intenso, la sensación de insatisfacción seguía ahí. Decidí visitarlos con la esperanza de acortar la distancia entre nosotros. Cuando llegué, noté el auto de mi hermana Tiffany en la entrada. Me emocioné ante la posibilidad de una reunión familiar y caminé hacia la casa. Tiffany, ahora casada y viviendo en otro lugar, no había estado mucho tiempo por ahí la última vez que supe de ella. Hasta donde sabía, mis padres seguían rentando en su antiguo lugar. Toqué la puerta y, para mi sorpresa, fue Tiffany quien me abrió, vestida con pijama. Me saludó con una expresión de sorpresa. ¿Tú qué haces aquí?, bromeé. Al entrar, le pregunté por nuestros padres, pero ella, con total indiferencia, respondió mientras se acomodaba en el sillón: ah, se mudaron. Fruncí el ceño, confundido. ¿Cómo que se mudaron? ¿A dónde?
Esta es su casa. Tiffany se encogió de hombros. Supongo que no te dijeron. Me dieron la casa. Ahora vivo aquí. Sus palabras hicieron que mi corazón se hundiera. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. La casa por la que había trabajado tanto, la que había comprado y mantenido para mis padres, ahora estaba a nombre de mi hermana. Fue un golpe devastador. Una traición que cambió por completo mi forma de ver nuestra dinámica familiar y mi lugar en ella. Lo peor fue la forma en que Tiffany lo mencionó, con total indiferencia, como si no fuera gran cosa. Mamá y papá dijeron que la necesitaba más que tú, agregó, ya sabes, con el bebé en camino y todo eso. Me quedé helado. Mis padres habían decidido que ella debía quedarse con la casa. Aún en shock, insistí en saber dónde estaban ahora. Tiffany, sin mostrar la menor preocupación, respondió que habían rentado un departamento al otro lado de la ciudad. No podía creer lo que estaba escuchando. Una mezcla de enojo, incredulidad y tristeza me invadió. Sin decir una palabra más, salí de ahí y manejé directo al nuevo departamento de mis padres. Cuando mi madre abrió la puerta, no pude contenerme. ¿Qué está pasando? Tiffany me dijo que le diste la casa por la que yo he estado pagando. Explíquense. Mi madre, con una inquietante calma, me hizo un gesto para que entrara. Cálmate, hablemos adentro. No pensé que te importaría tanto. Apenas crucé el umbral cuando exigí respuestas. ¿Por qué le regalaron la casa que compré para ustedes sin siquiera hablar conmigo? ¿No crees que merezco saberlo? Pregunté, tratando de contener mi enojo. Mi madre exhaló, visiblemente agotada. Hemos estado pensando en esto desde hace tiempo. Eres exitoso. Ya no necesitas preocuparte. ¿De verdad quieres que los hijos de Tiffany crezcan en un hogar inestable? Con su propia casa. No tendrá que estresarse por la renta y podrá enfocarse en criar a su familia. Sus palabras encendieron una furia dentro de mí. No me importa dónde crezcan mis sobrinos. Nosotros nos las arreglamos bien viviendo en casas rentadas. No es mi trabajo asegurar la estabilidad financiera de Tiffany. Eso es cosa de ella y su esposo. Si necesitan estabilidad, deberían trabajar para conseguirla, no depender de que alguien les regale todo. Mi padre, que había estado escuchando nuestra discusión, decidió intervenir con un tono defensivo. ¿Por qué haces tanto escándalo? Tiffany necesita estabilidad. A ella no pudimos darle las mismas oportunidades que te dimos a ti. No pagamos su universidad, así que se merece la casa. Me quedé atónito. Eso es absurdo. Ella no fue a la universidad porque abandonó la prepa. ¿Por qué debería yo pagar el precio de sus decisiones? Parecía que no entendían el impacto de lo que habían hecho. Ya eres exitoso. Puedes comprarte otra casa, argumentaron, como si eso resolviera todo. Sí, podría comprar otra casa, pero ¿no era eso algo que debía decidir yo? Que ellos tomaran una decisión tan importante sin consultarme y luego lo minimizaran como si no fuera gran cosa me dejó tambaleando. Sentí que el mundo se ponía de cabeza. Su lógica me desconcertó por completo. Sin nada más que decir, salí furioso de su departamento. Necesitaba espacio y tiempo para pensar, así que me registré en un hotel para calmarme y procesar todo el drama familiar. Desde esa impactante revelación el viernes pasado, he estado luchando con cómo proceder. Ahora es domingo, y se supone que debo volar de regreso a casa el martes. Estuve a punto de irme de inmediato después de descubrir la verdad, pero una vez que me tranquilicé, me di cuenta de que aún había cosas que necesitaba resolver. Me preocupa especialmente el saldo de la hipoteca. Como he estado haciendo pagos adicionales, sospecho que podría estar más cerca de liquidarse de lo que pensaba. Antes de visitar a mis padres, le envié un mensaje a mi papá preguntándole cuánto quedaba por pagar. Me dijo que lo consultaría con el administrador del préstamo. En respuesta, insistí en que me llevara al banco mañana. Necesito respuestas. Necesitaba verificar el saldo pendiente por mí mismo. Ya no quería seguir pagando la hipoteca, pero antes de tomar cualquier decisión, debía entender claramente la situación. La idea de seguir haciendo pagos por una casa que ya ni siquiera está a mi nombre me parecía una injusticia, especialmente considerando cómo mis padres y mi hermana habían dado por sentado todo mi esfuerzo. Fui al banco y me encontré con una realidad aún más dura. Los pagos adicionales que había estado haciendo nunca se acreditaron a la hipoteca. En su lugar, mi padre había estado usando ese dinero para pagar la renta de su departamento. El descubrimiento me dejó devastado. Llevaba años viviendo de manera frugal, ahorrando agresivamente para liquidar la hipoteca antes de tiempo, y ahora parecía que todos mis sacrificios habían sido en vano. El gerente del banco me mostró los registros de depósito mensuales. Confirmaban que, en efecto,
Había estado pagando aproximadamente una veces el monto requerido de la hipoteca. Cuando señalé esto, mi padre al principio parecía confundido, pero finalmente admitió que los registros eran correctos. Sí, tienes razón, dijo con expresión abrumada. Hablaremos de esto después. Esta traición inesperada me dejó tambaleando. Me quedé en silencio mientras el gerente del banco explicaba los detalles restantes de la hipoteca y las opciones para consolidarla por mi cuenta. Tan pronto como estuvimos solos, mi padre me hizo a un lado y, para mi asombro, me preguntó: ¿por qué mencionaste que los pagos adicionales eran para la hipoteca? Levanté la voz, completamente incrédulo. Pues claro que eran para la hipoteca. ¿Para qué más crees que estaba enviando dinero extra? Sus siguientes palabras me dejaron helado. Pensé que era para nuestros gastos. Sentí que el piso se desmoronaba bajo mis pies. ¿Era una confusión genuina o un malentendido intencional? Fuera lo que fuera, solo agravaba la traición. Me di cuenta de la profundidad del engaño de mi familia y del lío financiero en el que me habían metido. La situación exigía que reconsiderara seriamente mi relación con ellos y cómo manejaría cualquier trato financiero en el futuro. Mientras mi padre confesaba que había usado el dinero extra que le envié para la hipoteca en el pago de su renta, me sentí completamente abrumado y traicionado. Me dejé caer en la silla más cercana, enterrando el rostro entre mis manos. ¿Cómo se suponía que debía mirarlos a la cara ahora? Mi padre intentó minimizar la situación, sentándose a mi lado y diciendo con indiferencia: no es para tanto. No pude contener mi ira. ¿No es para tanto? Me presionaste para comprar una casa. ¿Se la diste a Tiffany sin decirme nada y luego usaste mi dinero? ¿Usaste mi dinero destinado a la hipoteca para pagar tu renta y dices que no es gran cosa? Mi padre respondió con una actitud ofensiva. Mira, esa casa no te benefició en nada, pero recuerda que gasté todos mis ahorros en tu universidad. Un pequeño reembolso no es demasiado pedir. Además, hice los pagos de la hipoteca a tiempo. ¿Cuál es el problema con usar el extra para la renta? No te estoy pidiendo más dinero. Su intento de justificar sus acciones solo avivó mi enojo. El dinero extra era para adelantar la hipoteca, no para pagar sus gastos de vida. Salí del banco con la cabeza hecha un caos, sintiéndome traicionado e incrédulo. Mientras me alejaba, mi padre me llamó, pero ni siquiera volteé. Fui directo a la estación del metro. Mi teléfono vibraba sin parar con llamadas y mensajes de mi madre, rogándome que regresara a casa para hablarlo. No respondí. La idea de sentarme a discutir esto me parecía insoportable. Tenía que poner un alto a esta tontería. Herido por las manipulaciones de mi padre, me di cuenta de que tenía todo el derecho de estar enojado y de establecer límites firmes. Mi generosidad había sido explotada y, por primera vez, ignorar sus llamadas y mensajes se sintió como lo correcto. Era momento de priorizar mi bienestar. Temblando de rabia, regresé a mi casa decidido a retomar el control de mi vida. Cuando llegó el siguiente mes, rompí la rutina y no envié el pago de la hipoteca. Ya había decidido que era hora de que Tiffany se hiciera responsable de la casa. Si mis padres querían que ella la tuviera, entonces era su problema manejar las consecuencias financieras sin involucrarme. Mi padre intentó contactarme, pero se encontró con que lo había bloqueado. También bloqueé a mi madre, a Tiffany y a su esposo. Buscando tranquilidad, tomé la firme decisión de dejar de pagar la hipoteca y alejarme de su manipulación. Cuando mis padres se dieron cuenta de que los pagos habían cesado, estallaron en furia. Recibí innumerables llamadas y mensajes de voz desde números desconocidos, probablemente de amigos a los que habían pedido que intentaran contactarme. Pero me mantuve firme. Ya no iba a permitir que sus decisiones y manipulaciones siguieran controlando mi vida o mis finanzas. Era momento de que aprendieran que sus acciones tenían consecuencias y que respetar mi autonomía no era opcional. A pesar de sus gritos desesperados asegurando que no podrían pagar la hipoteca sin mi ayuda, solo me reí en silencio. Ese ya no era mi problema. Bloqueé todos los números nuevos con los que intentaron comunicarse, pero la historia no terminó ahí. 5 días después, al regresar del trabajo, encontré a mi padre esperándome en la puerta de mi departamento. Estaba visiblemente furioso. Esto no puede terminar así, nos debes una. Nosotros fuimos quienes te enviamos a la universidad, los que te hicimos quien eres hoy. Exasperado, contraataqué. Ya pagué más que suficiente. ¿Te das cuenta de cuánto he contribuido a la hipoteca? Es mucho más de lo que gastaste en mi universidad. No les debo nada. Mi padre me tachó de desagradecido, pero esta vez no iba a dejar que me hiciera sentir culpable. Basta,
Lo interrumpí. Ya no voy a pagar tu renta ni ningún otro gasto. Esa es tu responsabilidad, no la mía. No puedo seguir con esto. Me criaste como una inversión, esperando cobrar de por vida. No soy un activo que puedes explotar. Con esas últimas palabras, le cerré la puerta en la cara. Me subí a mi auto y me fui. Evadí volver a mi departamento de inmediato, temiendo que todavía estuviera ahí. No necesitaba más confrontaciones. Cuando finalmente regresé más tarde esa noche, ya se había ido. En los días siguientes, mi teléfono se inundó de llamadas y mensajes. Mi madre dejó mensajes de voz frenéticos, y Tiffany me envió un texto larguísimo tratando de justificar por qué la casa era crucial para su familia. Me llamó egoísta por no apoyarlos, pero por primera vez sentí una gran sensación de liberación. Liberación de su control manipulador. Mi relación con ellos, para efectos prácticos, había terminado. Pronto, las tensiones financieras los alcanzaron. Tiffany batallaba para hacer los pagos de la hipoteca, y mis padres no podían seguir pagando la renta de su apartamento sin mi apoyo. Había previsto este desenlace, solo era cuestión de tiempo antes de que enfrentaran la realidad de su situación. Aproximadamente un año después, me enteré de que la casa estaba en venta. Mis padres intentaron salvarla usando lo poco que les quedaba en ahorros y sus fondos de retiro, pero no fue suficiente. Las tensiones aumentaron cuando le pidieron a Tiffany y a su esposo que contribuyeran con la mitad de los pagos de la hipoteca, argumentando que la carga financiera era insostenible. Pero Tiffany insistió en que la casa era un regalo y que ellos debían asumir el costo total. Fue entonces cuando mis padres finalmente entendieron la gravedad de su error. Todo se desmoronó, dejando al descubierto la insostenibilidad de sus expectativas y las promesas rotas que nos llevaron a este punto. Los lazos familiares se tensaron más allá del punto de reparación, dejando a todos a cargo de las consecuencias de sus propias acciones y decisiones. La casa finalmente fue subastada y vendida. Mi padre logró recuperar una suma considerable de la venta. Sin embargo, aunque el resultado fue agridulce, sin duda fue lo mejor, ya que reflejaba mis contribuciones financieras a lo largo de los años, incluyendo el pago inicial y las mensualidades de la hipoteca. He aceptado la realidad de que nunca veré ese dinero de vuelta. No tienen intención de reembolsármelo, y asumir esto ha sido un paso crucial para seguir adelante. Ahora ya no hay una fachada de generosidad ni la pretensión de que su intención era beneficencia. He hecho las paces con el hecho de que, en la práctica, ya pagué mi educación universitaria a mis padres, incluso considerando cualquier interés que pudieron haber incurrido. Este cierre me ha liberado de cualquier culpa relacionada con cortar lazos con ellos, familia o no. El balance financiero y emocional está saldado. Por lo que me han contado familiares y mi tío, mis padres redujeron significativamente su estilo de vida, mudándose a un departamento más pequeño para reducir costos. Han comenzado a administrar con más prudencia el dinero de la venta de la casa y, finalmente, se están enfocando en preparar su retiro sin esperar más apoyo financiero de mi parte. Este cambio en su enfoque hacia la independencia económica es significativo. Además, su relación con Tiffany ha cambiado drásticamente. Han dejado de brindarle apoyo económico y ahora le exigen que se haga responsable de su propia familia. A pesar de sus intentos de manipularlos con culpa para seguir recibiendo ayuda, mis padres se han mantenido firmes. Esta postura es una nueva y mucho más saludable dinámica para ellos, marcando un cambio fundamental en la narrativa de nuestra familia. En lo personal, mi propio camino me ha llevado a asegurarme un departamento, un espacio que representa mi independencia y un nuevo comienzo. He comenzado a ahorrar de manera constante para comprar una casa que será completamente mía. Un santuario libre de disputas y obligaciones familiares. El proceso de distanciarme de mi familia estuvo lleno de dificultades y conflictos emocionales, pero fue un paso necesario para proteger mi bienestar y mi autonomía. Comprender que, a veces, las personas más cercanas a ti pueden aprovecharse de tu generosidad fue una lección difícil de aprender. Ha sido un capítulo significativo y doloroso de mi vida. Pero también ha sido un proceso de crecimiento y autodescubrimiento. No me arrepiento de las decisiones que he tomado. Mi postura es clara, merezco respeto y un trato justo, ya sea de mi familia o de cualquier otra persona. La ruptura de la dinámica manipuladora que mi familia solía tener, aunque dolorosa, es una consecuencia natural de sus propias acciones a lo largo de los años. Hoy, cuando escucho sobre los cambios en sus vidas y los ajustes que han tenido que hacer, una parte de mí siente tristeza por la desintegración de lo que alguna vez fue mi familia. Pero también hay un profundo sentido de alivio y reivindicación. Finalmente están enfrentando la realidad de sus decisiones, y yo estoy libre de la carga de culpa y obligación que solía atarme.
Esta nueva libertad ha sido liberadora y me ha permitido enfocarme en construir un futuro que realmente refleje mis valores y respete mis esfuerzos, no solo en el aspecto financiero, sino en todos los ámbitos de mi vida.